Les saludo con la paz del Señor, mis amados hermanos. Vamos a compartir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19 en adelante. Dice la palabra del Señor: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí nomás la palabra del Señor, hermanos, y nos encontramos aquí en este pasaje en el mismo día de la resurrección del Señor Jesús. La palabra nos dice que estaban los discípulos reunidos a puertas cerradas por miedo de los judíos, y entonces Jesús vino para estar en medio de ellos y les impartió su paz y les mostró las marcas de sus heridas para que ellos pudiesen asegurarse de que Él estaba vivo, de que Él había resucitado. Y el apóstol Juan dice en el versículo 20 que ellos se alegraron, los discípulos se alegraron viendo al Señor. Pero además el propósito de aquel encuentro de Jesús con sus discípulos era también encomendarles la continuidad de la obra que Él había recibido por mandato del Padre. Y dice el Señor: tal como me envió el Padre, así yo los envío. Y dice la palabra que habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y nosotros habíamos hablado en nuestras reflexiones anteriores de que el Señor Jesús varias veces en ocasión de su ministerio terrenal les había hablado a los discípulos de la importancia de la presencia y de la obra del Espíritu Santo en ellos, como nos recuerda fundamentalmente el Evangelio de Juan. Por ejemplo, Juan capítulo 14, donde el Señor Jesús habla del Consolador, del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice el Señor: Él os enseñará todas las cosas. Juan 15, 26. El Consolador, dice el Señor, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, el cual dará testimonio de mí. Y también en Juan 16, 7, dice el Señor: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría, pero si me fuere, os lo enviaré. Así que en esta primera comisión de parte del Señor Jesús a los discípulos, Él incluye al Espíritu Santo como una parte fundamental de la misión encomendada a aquellos hombres que Él había escogido. Y sopló sobre ellos, dice la Biblia, a nuestro entender, hermanos, de manera simbólica, porque Jesús aún no se había ido, aún permanecía con ellos allí en la tierra, es decir, aún no había sido glorificado, aún no había sido exaltado a la diestra de Dios, por lo tanto el Espíritu Santo no había venido sobre ellos, según lo entendemos de Juan capítulo 7, porque el Señor, dice Juan 7, no había sido aún glorificado. Pero el Señor sopló sobre ellos anticipándoles lo que iba a suceder en el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo llenaría completamente la vida de aquellos hombres. Así que en este soplo de Jesús, que algunos llaman también el soplo de la gracia, el Señor les anticipaba lo que sería un soplo de vida y un soplo de poder sobre ellos. Es decir, le manifestó la vida espiritual y el poder espiritual que ellos iban a recibir en aquel día de Pentecostés, y los cuales eran muy necesarios, hermanos, para la mutua vida que ellos debían tener de comunión en Cristo, y también para la manera en la cual ellos debían caminar según el Señor, y para la obra que, como dijimos, Él había puesto en sus manos. Así que podríamos preguntarnos nosotros entonces qué significado tuvo en esencia aquel soplo del Señor sobre la vida de los discípulos, y en todo caso qué significa para cada uno de nosotros el soplo del Espíritu del Señor.
Yo creo que la misma palabra nos enseña y nos ayuda a entender acerca del soplo del Espíritu Santo en nuestra vida. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 7, cuando la Biblia, la palabra de Dios, habla acerca de la creación, dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es decir, Dios necesitó soplar de su espíritu sobre la creación, sobre el hombre que él había formado del polvo de la tierra, y recién a partir de aquel soplo del Espíritu de Dios, el hombre fue un ser viviente. De la misma manera nosotros que entendemos ser nueva creación en Cristo, podemos comprender que no podemos vivir una verdadera vida ni vivir una nueva vida en Cristo sin el soplo del Espíritu Santo, es decir, sin la presencia y sin la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida. Ahora bien, mis amados hermanos, todos sabemos que recibimos el Espíritu Santo en el mismo día en que creemos en el Señor Jesucristo, como decimos habitualmente, el mismo día que nos convertimos. De esto nos da testimonio la palabra, 1 Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 1, 13 y 14, y que desde ese momento entonces somos apartados para Dios, somos contados como santos delante de Dios. Por eso decimos y aprendemos que la santidad es un proceso inmediato en nuestra vida de parte de Dios. Pero también aprendemos que la santidad, la santificación es un elemento progresivo en nuestra vida, es decir, progresivamente nosotros nos vamos santificando para la gloria de Dios, y esto es obra del Espíritu Santo e implica, mis amados hermanos, la transformación de nuestra vida por obra del Espíritu de Dios. Y esa transformación implica que en nuestra vida va a comenzar a aparecer el carácter de Cristo. Vamos a ser transformados en semejanza de Cristo. Su carácter va a comenzar a aparecer en nosotros y se van a hacer visibles el fruto del Espíritu del cual habla la carta a los Gálatas en el capítulo 5. De tal manera que en nuestra vida nosotros somos transformados progresivamente con el propósito de andar como el Señor anduvo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice el apóstol, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Bien, nosotros permanecemos en Cristo. ¿Cómo haremos entonces para andar como Él anduvo? Esa es la obra de transformación que el Espíritu Santo quiere llevar a cabo en todos aquellos que hemos creído y que creemos en el Señor Jesucristo. De tal manera que no solamente es necesaria esa transformación para andar como anduvo el Señor, sino también necesaria para que podamos hacer la tarea que Él nos ha encomendado. Amados hermanos, la transformación, podríamos decir, es la primera parte del soplo del Señor sobre nosotros con su Espíritu Santo. La transformación tiene que ver con el soplo de vida espiritual del Espíritu de Dios en nosotros. Soplo de vida espiritual. Primer paso del soplo de Cristo impartiendo su Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a actuar en nosotros haciendo y cumpliendo la palabra de Dios y llevándonos, como dijimos, a la transformación de nuestra vida y dándonos desde el principio de nuestra vida espiritual un claro sentido de pertenencia a Dios, una clara convicción de que somos de Él. Y esto se va a ir acrecentando y va a permanecer a lo largo de nuestra vida, porque ese sentido de pertenencia va a hacer que nosotros, que cada uno de nosotros podamos vivir una vida agradable a los ojos de Dios y va a sostener y va a sustentar nuestra vida en cualquier circunstancia. Ya lo vemos en la vida del apóstol Pablo, Hechos capítulo 27, versículo 23, en medio de una gran tormenta en el mar Mediterráneo, cuando iba de camino a Roma, antes de que naufragase aquel barco donde él estaba, él habla a la tripulación del barco y dice que un ángel se le apareció, un ángel del Dios de quien soy y al cual sirvo, dice el apóstol Pablo. Sentido
de pertenencia. Sentido de pertenencia que lo iba a acompañar como nos va a acompañar a nosotros en todo momento de nuestra vida, haciendo que podamos vivir, como dijimos, una vida agradable a los ojos de Dios, pero también que nos va a acompañar más allá de cualquier circunstancia y de cualquier tormenta que debamos o podamos atravesar en nuestro peregrinar sobre esta tierra. Pero además el soplo del Espíritu Santo nos va a llevar progresivamente a una comunión cada vez más profunda con Dios, porque de eso se trata una vida transformada por el Espíritu. Un corazón que anhela fervientemente a Dios, un corazón que tiene una revelación cada día más amplia de la palabra, más amplia de la voluntad, que se goza estando en comunión profunda con Dios, al abrigo del amor de Dios, en una verdadera relación Padre-Hijo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, llevarnos a una vida dependiente de Dios. No solo darnos un sentido de pertenencia real, sino haciendo que nuestra vida dependa de la voluntad del Padre, mis amados. Esto es absolutamente necesario si nosotros necesitamos andar y si mucho más fuimos llamados a hacer la obra de Dios. No podemos prescindir de la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora bien, ¿cómo podríamos hacer nosotros si nosotros hemos entendido la palabra? Si estamos entendiendo que esta es la primera parte del soplo, de la gracia del soplo del Espíritu de Dios, ¿cuál sería el primer paso entonces? La palabra de Dios nos lo muestra en este primer versículo. Dice que en el atardecer de aquel domingo de resurrección, los discípulos estaban con miedo de los judíos, estaban a puertas cerradas y vino Jesús para estar en medio de ellos. Jesús en medio de la vida de sus discípulos. Jesús en el centro. Podríamos comprenderlo así de parte de la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo es el centro de nuestra vida, mis amados hermanos, cuando su presencia y cuando la palabra de Dios comienzan a ser el centro de nuestra vida, ese es el momento en el cual el Espíritu Santo comienza la obra transformadora en nosotros. Ese es el momento cuando el soplo del Espíritu de Dios comienza a darnos, comienza a hacer que la vida de Cristo sea realidad en nosotros. Cristo en el centro de nuestra vida. ¿Qué significa? Significa sed del Señor Jesús, como decíamos en una de nuestras reflexiones. Tener sed del Señor significa que lo que más importa en mi vida a partir de ahora es Cristo. Y cuando yo tengo esa sed de Dios, invariablemente los ríos de agua viva comienzan a fluir en mi corazón y a través de mi corazón. Comienza la obra transformadora para darme, para impartir en mi vida, en nuestra vida, la vida de Cristo por obra del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude y nos alcance gracia para que podamos dar este paso de fe y darle la oportunidad al Espíritu Santo que Él continúe o comience la operación transformadora de nuestra vida para la gloria del Señor Jesucristo. El Señor les bendiga, mis amados hermanos.